teniendo una vista posterior. Eh, la zona, sobre todo donde se van a insertar estos músculos, va a haber un músculo común o el erector de la columna o de la masa común y va a tener su zona de inserción todos estos músculos que van a partir aquí. Yo la asemejaría como una hoja de lecho, más o menos. En la parte inferior, a nivel de lo que sería el sacro, en toda la disposición de la línea sacra media, en la distribución que va a tener aquí sobre la parte de la cresta ilíaca, y de aquí se van a posicionar llegando estas zonas de inserción a nivel de lo que serían las apófisis transversas prácticamente de toda lo que es la parte de la columna, de la lumbar, de la dorsal o torácica y de la cervical. Unos se van a posicionar hacia la parte de las costillas, en la parte posterior, y van a ascender algunos hacia acá la parte del cuello y otros que van a venir aquí igual y se van a posicionar más externo abrazando esta masa común que sería el serrato superior y el serrato posterior inferior rodeando esta zona. Entonces, las zonas de superficie de inserción de estos músculos son a nivel, dependiendo de cuál sea, a nivel del sacro, cresta ilíaca, lo que es todo el trayecto de las apófisis transversas o espinosas de las vértebras de la región lumbar torácica y cervical y lo que es la parte de las costillas. Las funciones que van a tener aquí en este caso estos músculos que se encuentran en la región posterior van a participar en la parte de la extensión, lo que son los músculos posteriores. Y los que se encuentran un poquitito laterales favorecen la rotación y la inclinación lateral de lo que es la parte de la columna, ¿sí? Y como les mencionaba, estos músculos van a estar en contacto directo en alguna zona de la vértebra a nivel de las apófisis espinosas o transversas o bien de los canales vertebrales que es a través de las láminas, ubicándose estos músculos yendo de un trayecto a otro en estas áreas en específico. Aquí en este caso en la parte inferior vamos a encontrar una gran masa donde van a venir prácticamente varios músculos que van a cubrir la parte del dorso, de lo que es propiamente la parte de la espalda. Y estas masas musculares van a estar conformando lo que serían los músculos, el iliocostal, el longísimo torácico, el espino torácico y más de manera profunda en relación íntima, ya propiamente a nivel de lo que son la parte de las vértebras, adosada a las diferentes estructuras que las conforman, los transversos espinosos, que serían los más profundos. Como yo les menciono, yo semejo este gran bloque muscular de la masa del erector de la columna como si fuera un helecho, ¿sí? Teniendo la parte de esas ramas de ese lecho situándose más externo, el ilio costal, intermedio, torácico, en la parte de la línea media, el espinoso torácico, y en la profundidad y adhesión de lo que sería la parte de las diferentes porciones de las vértebras, el transverso espinoso profundo. Esta sería una vista posterior de esas masas musculares de los músculos que vamos a explicar ahorita en un momento. Y aquí tendríamos lo que sería un corte en sentido transversal que nos va a permitir delimitar aquí, en este caso, posterior a lo que serían las apófisis transversas y aquí en lo que sería la parte del canal vertebral y las apófisis espinosas, la distribución en este caso de los músculos. Aquí a través de este corte que se está haciendo, en este bloque que estamos mencionando aquí, son los que vamos a decir ahorita cuáles corresponden a la región propiamente dicha de la espalda, que sería esta zona. Porque ya hablando de lo que sería el músculo dorsal ancho, serían de los músculos que unen la parte de mi tronco con la cintura escapular. El músculo cuadrado lumbar junto con el psoas ya más bien forman la parte posterior de la cavidad abdominal. Entonces, en este corte en específico, esta área es la descripción de estos músculos que vamos a mencionar, que comprende este músculo erector de la columna, esas 4 masas musculares: el ilio costal, lateral, intermedio, el longísimo torácico o dorsal largo también se denomina, el espinoso torácico y lo que sería el transverso espinoso o profundo.
Entonces, ¿cuál va a ser la zona de inserción que va a tener toda esta gran masa que va a dar división a los músculos que ya estuve mencionando? A este lo vamos a denominar como el músculo erector de la columna o la masa lumbar común. Esta va a tener aquí, estamos teniendo una vista posterior de lo que es la parte de la región de la pelvis. Aquí vemos sobrepuesta toda esta masa común. Aquí encontraríamos lo que es la parte del sacro. Sobre la parte de la línea media encontraríamos la cresta sacra media, aquí sobre esta parte. Entonces, luego encontraríamos lo que sería la parte estaría aquí recubierto, aunque un poquitito la parte terminal de los forámenes sacros, lo alcanzamos a visualizar aquí, ¿sí? Y aquí vemos lo que es la parte de la cresta ilíaca en la parte posterior de mi hueso coxal. Entonces, esta zona de inserción inferior que va a tener este músculo erector de la columna o de la masa común va a venir en la contigüidad de esta región lumbosacra, ¿sí? Y se va a insertar a nivel de lo que son la parte de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, desciende, se va sobre la parte de la cresta sacra media y de aquí posteriormente va a tener esa adhesión sobre esa cara posterior de lo que es el sacro, llega a nivel de lo que sería esa zona de inserción de la espina ilíaca póstero superior, se adosa a la cresta ilíaca en su parte posterior y va a venir adosada esta parte de esa masa sobre esa zona. Hay un ligamento que nos une la parte del sacro con la tuberosidad del hueso coxal y ahí también va a estar esa zona de inserción de ese músculo erector de la columna a nivel de ligamentos sacrotuberoso. Y ya posteriormente toda esta gran masa va a ser las características que tiene esta zona de inserción es una zona de inserción aponeurótica y carnosa y de aquí va a permitir la división de los diferentes masas o bloques musculares que va a tener en este caso esa inserción inferior que tiene el músculo erector de la columna o de la masa común. Y ya luego de aquí, esta parte de la masa común y todo eso se va a dirigir ya propiamente para después dividirse más o menos a nivel de lo que sería T12 y L1. De ahí se van a dividir en diferentes ramas o ya masas musculares, este músculo erector de la columna, ¿sí? Y va a permitir entonces que se separe en la porción iliocostal, que es esta, ¿sí? Al hablar de ilio costal, sus zonas de inserciones van a partir, obviamente, en esta adhesividad que tiene la masa común o el erector de la columna, de la superficie de la región lumbar y se van a ir a la parte de las costillas. Esta tiene dos ramas, ¿sí? Tres ramas, perdón. Y van a ir a la parte de las costillas y otras a la parte de las vértebras cervicales. El que vendría intermedio, que sería el longísimo torácico, también denominado dorsal largo, y el que vendría más sobre la parte de la línea media, que sería el epiespinoso torácico, y ya habíamos hablado cuando hablamos de los del cuello, el del semiespinoso del cuello. Ahora sí, la primera bloque de esa masa muscular de ese erector de la columna, el primero es el ilio costal o denominado también sacrolumbar, ¿sí? Y esta sería en la parte de mi hoja de mi helecho, serían las hojas más externas, las que estarían aquí en este caso, en la parte de la distribución de este músculo. Y sería, digamos, la más superficial y más externa. Entonces, ya una vez que viene de lo que es la parte de la masa común, se va a dirigir hacia arriba para que termine en tres divisiones, digamos, o bloques. El ilio costal lumbar, el ilio costal torácico y el ilio cervical. Las ramas terminales de este músculo, el ilio lumbar, esos tendones van a llegar a nivel del ángulo posterior de las 6 últimas costillas. O sea, estaríamos hablando de la séptima a la 12ª costilla viene y este sería mi bloque ilio costal lumbar. Aquí tengo yo la parte de la distribución de mis costillas, ¿sí? Entonces, el iliocostal lumbar
Viene desde la parte de la masa común y su inserción terminal es en las últimas, en el ángulo posterior de las últimas 6 costillas. El ilio costal torácico, esos tendones que se forman, van a llegar al ángulo posterior, pero de las primeras 6 costillas. Y llegan aquí. Aquí está la parte de la distribución y sería aquí. Y aquí de alguna manera esté seccionado la parte más superior que tiene este ilio costal, que sería la porción ilio cervical. Y estos van a llegar, los tendones que van a llegar de esta porción, van a llegar a las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, que estaríamos hablando de 7, 6. Sería de C4 a C6, llegarían a nivel de las apófisis transversales. Entonces, lo que es este ilio costal, lo que es la parte de la región lumbar y la torácica, llegan a las costillas en el ángulo posterior. Y lo que sería la porción iliocervical va a llegar a nivel de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Entonces, este sería el más externo y esto correspondería como a las hojas más externas que tiene la parte de mi helecho. Luego vendría el músculo que viene en la parte intermedia, ¿sí? Va a estar situado de manera medial al otro, y el que estaría más interno y adosado a la parte de la columna sería el transverso espinoso. Entonces, ahorita lo que sería el longísimo torácico dorsal largo, este músculo se va a insertar a nivel de lo que serían las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y de la cresta sacra, ¿sí? Cruza todo el trayecto de las 17 vértebras que vendrían inferiores, que serían las 5 lumbares y las 12 torácicas o dorsales. ¿Siguen todo Doctora, este trayecto? Sí. ¿podría aceptar a mi compañero? Disculpa la interrupción. Ah, ya. Gracias. Entonces, aquí lo que viene, el longísimo torácico dorsal largo, va a seguir todo el trayecto, ¿sí? De lo que serían las vértebras tanto lumbares como torácicas y cruzan todo ese trayecto. De ahí van a mandar su grupo muscular, la zona de inserción a nivel de lo que serían las apófisis transversas de las vértebras torácicas y a nivel de lo que sería de la región de la región lumbar van a llegar a las apófisis accesorias lumbares. ¿Se acuerdan que en cuanto a la diferenciación de las vértebras encontramos diferentes apófisis? Entonces, tenemos apófisis mamilares accesorias a nivel lumbar y a lo que es la apófisis transversa se le denomina apófisis costal por la forma que tiene. Entonces, este músculo, el longísimo torácico a nivel lumbar, estas vértebras van a estar insertas, esta zona de inserción que va a tener los músculos va a ser a nivel de la que serían las apófisis accesorias lumbares, ¿sí? Y lo que sería a nivel de lo que serían las apófisis costales, de ahí de las vértebras lumbares, que serían las transversas, de ahí van a dar las diferentes zonas de inserción de este músculo. Entonces, este músculo sigue todo el trayecto de la región lumbar, de la región torácica, ¿sí? Y van a llegar y se van a insertar a nivel de las apófisis transversas de la región torácica y las accesorias de las lumbares, y después se van a ir a las apófisis y a través de lo que sería la parte de la región torácica, en lo que serían las apófisis costales de las vértebras lumbares, para la porción lateral que va a tener este músculo, ¿sí? Entonces aquí viene esta parte. Primero viene aquí lo que sería el más externo, que sería el ilio costal, es este. Ilio costal lumbar, últimas 6 costillas. Ilio costal torácico, primeras 6 costillas. Ilio costal cervical, últimas 4 vértebras cervicales a nivel de las apófisis transversas. El ilio costal dorsal, el ilio costal, perdón, el torácico, el longísimo torácico o el dorsal largo, viene aparte aquí de la masa común, vienen sus zonas de inserción a través de estas apófisis que mencionábamos, las mamilares, las accesorias, las transversas, de lo que serían las torácicas, y de aquí se van a dirigir posteriormente a nivel de lo que sería también la parte de las costillas en esta porción.
Y luego vendría el músculo que estaría más sobre la parte de la línea media, ¿sí? Y más interno, y que sería el músculo espinotorácico o epiespinoso, ¿sí? Toda esta parte de la inserción de este músculo, aquí estaríamos viendo la parte de la región cervical, y aquí veríamos todo en su totalidad la parte de este músculo. Entonces, todo lo que es la parte de esa inserción común viene, y después a nivel del adosamiento que va a tener a través de las apófisis espinosas y transversas, sus inserciones van a venir a través de lo que serían las apófisis espinosas de las primeras 2 vértebras lumbares y de las 2 últimas torácicas, y de ahí van a ascender para posicionarse a nivel de lo que serían las primeras vértebras torácicas, que vendrían aquí en la parte medial y correspondería a esta parte. Y lo que sería el semiespinoso del cuello, ya lo habíamos mencionado en los músculos que encontramos en la parte de la región del cuello, que es uno de los músculos que están en el plano intermedio de los músculos de la región posterior del cuello, que sería uno del complejo mayor y complejo menor, que van a formar esta parte de la porción. De lo que es específicamente el epiespinoso o espinoso torácico que encontramos en la parte inferior, su zona de inserción va a estar a nivel de lo que serían las apófisis espinosas de las primeras vértebras lumbares y de las últimas torácicas, y después de ahí ascienden hacia lo que serían las apófisis espinosas de las primeras 6 o primeras vértebras de la región torácica, y esta sería la porción superior. Estos se pueden fijar, vienen adosados aquí sobre la parte de la apófisis espinosa, vienen aquí y ascienden recubriendo toda esta parte. Y luego lo que serían los músculos transverso espinosos, ¿sí? Que son lo que sería el semiespinoso torácico y el del cuello, que van a venir adosados aquí sobre la parte prácticamente de lo que es la parte del canal cervical, perdón, el canal vertebral, y lo que sería la parte de la porción de este semiespinoso torácico, vienen lo que son las apófisis transversas de las últimas vértebras torácicas. Aquí está la 12ª, 11ª, 10ª, 9ª, 8ª y 7ª. Viene aquí en esta inserción de lo que serían las apófisis transversas de estas. Ascienden para posteriormente llegar a nivel de lo que serían las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales. Y este sería el semiespinoso torácico. Y lo que sería el semiespinoso del cuello, que ya habíamos mencionado en lo de la parte de la región del cuello, vienen a través de lo que serían las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales y de lo que, aquí me equivoqué, y de las primeras torácicas. Viene aquí esta parte, pero este va a ir adosado sobre la parte de la línea media, también de la región de posterior de lo que es el dorso. Y luego vendrían lo que serían los músculos multífidos y rotadores. En el taller menciona como que 2 autores diferentes, ¿sí? Pero englobaríamos lo que serían propiamente la parte de los músculos. En los músculos multífidos, que van a estar de alguna manera en una capa intermedia y van a seguir prácticamente todo lo que es el trayecto de la parte de la columna, ¿sí? Y aquí en este caso van a ir de lo que es una apófisis espinosa, ¿sí? Yendo de la parte de la apófisis transversa a una espinosa, pero pasando el trayecto de 3 o hasta 5 vértebras ascendiendo en este caso este músculo. Entonces se van a localizar aquí sobre esta parte. Y lo que serían la parte de los rotadores van a ser músculos que van a ir dependiendo, que van a ir de la apófisis espinosa, perdón, de la apófisis transversa a la apófisis espinosa de la siguiente, o bien lo que son los rotadores largos que irían de una apófisis transversa, ascienden 1 o 2 apófisis espinosa para llegar a insertarse hacia acá la parte superior. Y aquí encontraríamos en esta parte, ¿sí? Esta sería la parte, aquí ya quitamos prácticamente lo que es la parte de mi ilio costal, lumbar, torácico y cervical. Y aquí sobre esta parte vendría lo que sería el músculo dorsal largo o longísimo torácico que viene sobre este trayecto
Y adosado aquí encontraremos el epiespinoso, el torácico y el cervical. Quitaríamos toda esa parte de los músculos y veríamos aquí en este caso los músculos multífidos y los rotadores. Aquí tenemos una imagen un poquitito más magnificada. Esta es mi apófisis transversa. Estas son mi apófisis espinosa. Estas son mis apófisis transversas, ¿sí? Entonces, un rotador corto va de tu apófisis transversa a lo que es la parte de lo que es la apófisis espinosa, en la cercanía de la apófisis espinosa y la lámina de la siguiente vértebra. El rotador largo, si tomamos en cuenta solamente esta vértebra, el largo viene de esa misma apófisis transversa y asciende a otras dos por encima, yendo a la apófisis espinosa de 2 vértebras por encima de él. Lo que son la parte de los multífidos vienen a través de la apófisis transversa y vienen y se insertan hasta 3 o 4 por encima de donde está insertado o donde se origina este músculo para llegar a insertarse nuevamente también a través de lo que sería la apófisis transversa, la apófisis espinosa, perdón. ¿Sí? Entonces, todos parten de una apófisis transversa, pero uno, lo que sería el rotador corto, va a la siguiente vértebra que está por encima y uno largo va a 2 vértebras por encima de donde se está insertando. Y el multífido va hasta 3 o 4 vértebras por encima para insertarse a nivel de lo que sería las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces, estos son los músculos que prácticamente van adheridos desde lo que es la parte de su zona de inserción a nivel de lo que es la apófisis transversa a las apófisis espinosas. Y luego cada músculo, va a haber músculos intertransversos entre cada vértebra y van a estar cubriendo ese espacio entre una apófisis transversa y otra, encontrando 2 láminas, una lámina anterior y una lámina posterior, y todos estos músculos intertransversos van a ir en el trayecto de todas las regiones, a nivel cervical, a nivel torácico y más inferior, a nivel de lo que sería la parte de la región lumbar, ¿sí? Entonces, están esos músculos intertransversos también. Y por último, tendríamos lo que serían la parte de los músculos que encontramos en la región posterior de lo que es la espalda, y que sería el músculo serrato póstero superior y el músculo serrato póstero inferior sobre esta zona, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo un corte de una sección. Si yo veo como una totalidad la parte de mi dorso, para que yo pueda ver todos estos músculos, tengo que seccionar mi músculo dorsal ancho. Y aquí yo estoy quitando la sección de mi músculo trapecio en ambos lados. Y debajo de esto me va a permitir ver esta parte de estos músculos, el músculo serrato póstero superior y el músculo serrato póstero inferior. Y después debajo de estos encontramos aquí lo que sería el de la masa común, que sería el ilio costal, el dorsal largo, el transverso espinoso, y quitando todos esos encontramos los intertransversos y los multífidos y los rotadores. Entonces, el músculo serrato póstero superior va a tener su zona de inserción a nivel de lo que serían las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las primeras vértebras torácicas. Desciende lo que es la parte de este músculo en sentido oblicuo, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, para que después a través de diferentes fascículos de manera plana llegan y se van a insertar a nivel de lo que sería la cara posterolateral de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Y el músculo serrato
posterior inferior, que va a estar aquí, va a llegar y se va a insertar, este músculo va a ir de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Y este músculo posterior inferior se va a insertar a nivel de lo que serían las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares. Forma lo que es la parte del músculo, es un músculo plano, para que posteriormente llega y se va a insertar a nivel de lo que se refiere a las últimas cuatro costillas en la porción posterolateral. Y la función que van a tener estos músculos van a ser músculos accesorios dentro de la parte de la respiración, permitiendo en un momento dado el músculo serrato postero superior en el momento de la inspiración en que se toma aire, y el músculo serrato posterior inferior junto con el diafragma permiten en un momento dado la expiración, en el momento en que soltamos el aire, y van a estar inervados por los nervios intercostales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de músculos de la región del dorso. ¿Preguntas, dudas, chicos? No, doctora. ¿No? ¿Sí entendieron No. más lo que es la parte de los músculos del dorso? Estos estarían, como les decía, si hacemos ya como una totalidad la parte de los músculos del tórax. Déjenme les pongo la imagen del atlas. Entre tantas imágenes que tengo, ya no sé. Aquí está. Aquí es donde vamos a ver esta parte de este bloque de músculos, chicos, ¿sí? Aquí está la parte del músculo, esa gran masa muscular que se va a insertar en la región posterior, que es el músculo erector de la columna o de la masa común. Entonces viene y se inserta aquí en lo que la parte posterior de lo que es mi sacro. Este es el ligamento sacrotuberoso, chicos, ¿sí? Viene de la parte posterior de lo que es el sacro y se inserta a nivel de la tuberosidad isquiática del hueso coxal, ¿sí? Viene todo se adhiere a la parte posterior de la cresta sacra, rodea aquí toda esta parte lateral del sacro, llega a nivel de la espina ilíaca, en la región posterior a través de la espina posterior inferior y la superior, rodea la parte posterior de lo que es la cresta ilíaca, y de aquí son sus tres porciones que va a formar el músculo. Esta es la porción iliocostal lumbar. Viene y se inserta a nivel de lo que sería la parte de las últimas, a nivel del ángulo de las últimas costillas, últimas 6 costillas. Luego viene la porción iliotorácica, que llega a la parte del ángulo posterior de lo que es la parte de las primeras costillas, 6 costillas. Y luego viene la porción del músculo iliocostal en su región cervical, que posteriormente va a llegar y se va a insertar a nivel de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Entonces, este es el iliocostal lumbar, torácico y cervical. Y luego viene intermedio, lo que sería el longísimo torácico, que recorre todo el trayecto de las 5 vértebras lumbares, de lo que serían las vértebras torácicas a nivel lumbar, se insertan en lo que serían las apófisis accesorias, las apófisis transversas de lo que son la parte de las lumbares, las apófisis costales, que son las transversas de las lumbares, y a nivel de lo que sería la región torácica se insertan a nivel de lo que serían las apófisis transversas de toda esta parte de esta sección.
Y luego vendría el que estaría más interno. Aquí voy a quitar en el lado derecho. Quito el ilio costal lumbar, todo el lumbar. Luego quito el longísimo torácico. Y luego de aquí viene lo que sería que sería el espinazo torácico, que viene de las primeras lumbares, las últimas torácicas, ascienden sus fibras para venir y situarse. Aquí tendría que quitar el esplenio cervical, el de la cabeza, para que yo vea cómo termina este músculo, que sería el espinoso torácico. Quitamos aquí estos otros. Cómo se van ubicando ya más en sentido interno y sobre la parte de la línea medial. Entonces aquí estaría el espinoso torácico. Y aquí estaría el semiespinoso torácico, ¿sí? Entonces aquí viene en esta porción. El espinoso torácico y semiespinoso torácico, que ya habíamos mencionado, vienen adheridos a esto. Y quitando todos estos,